¿Qué tal? Dios te bendiga de donde quiera que nos estés viendo. Quiero hablarles en esta ocasión de un tema dirigido a aquellos que se han alejado de Dios. Este tema es importante porque está basado en la historia del hijo pródigo, aquel personaje que conoce muy bien la historia, que se alejó de la casa de su padre, malgastó el dinero. Pero voy a leer la porción de la Biblia. Mira cómo dice Lucas 15, 11, 16, así. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Sabes algo? La historia del hijo pródigo es el vivo reflejo de hombres y mujeres que se alejan de Dios por el mundo los deslumbra. Muchos jóvenes en la actualidad cometen ese terrible error. Yo no sé si tú eres uno de ellos que ha cometido ese error o conoces a alguien que ha cometido ese error de alejarse de Dios porque el mundo lo deslumbró. Y simplemente el mundo le mostró formas, le mostró placer, y esto lo fue atrayendo al mundo. Y lamentablemente se alejó del camino de Dios. Sin embargo, tal cual este joven, no logran llenar ese vacío después que salen afuera, se dedican a veces enteramente a trabajar, a relacionarse, a divertirse, a buscar placer en la vida para darle sentido a la vida, y se dan cuenta que no le encuentran sentido. Tal cual este joven hijo pródigo, lamentablemente van y buscan a alguien que alimente su alma, que alimente su corazón, pero al final se da cuenta que nadie le da nada lo suficientemente bueno como para llenar el vacío de su corazón. Hay gente que dice, bueno, dedícate a trabajar, porque eso le da sentido a tu vida. No, no es cierto, no le da sentido a la vida. En todo caso, te ocupa la mente de manera que dejas de pensar en el sentido de la vida por un tiempo, pero en el momento que hay una pausa y descansas, te das cuenta que lamentablemente la vida no se le da sentido trabajando. Así que la cuestión es esa, ¿no? Que a veces estamos tan apartados de Dios, nos alejamos del camino, que perdimos el rumbo y empezamos a lidiar con una soledad terrible en nuestro corazón. Ahora, el hijo pródigo de esta historia recapacitó y se dio cuenta de su condición tan terrible, que decidió regresar a la casa de su padre, pero tenía vergüenza porque se sentía indigno del perdón de su padre. Y tal vez le estoy hablando a alguien en este preciso momento que se siente exactamente igual. Yo no sé si tal vez te sientes tú igual, ¿no? Indigno. Porque para mi sorpresa, en algunas ocasiones que hemos platicado en plazas públicas, nos damos cuenta que hay mucha gente que en un momento dado conoció el Evangelio, que estaba dentro de la iglesia, pero algo sucedió, se apartó del evangelio y solamente recuerdan lo que era de su pasado. Sin embargo, muchos de ellos no regresan a su casa, a la casa de Dios, a la casa de su Padre, a volver a tener una relación con Él, por vergüenza, porque se sienten indignos, porque se sienten sucios, porque sienten que Dios no los va a recibir de nuevo, porque tal vez ellos dicen, Dios se va a asquear de mí, Dios simplemente me va a rechazar, porque es difícil que me acepte dado que yo le rechacé primero, dado mi condición, dado los fracasos que yo he cometido. Tal vez incluso alguien puede decir, Él nunca me va a perdonar, ni va a perdonar mis errores y no me va a volver a amar igual. O tal vez algunos dicen, bueno, ¿y qué van a decir los demás? No, si yo regreso a los pies de Cristo, van a decir, estoy jugando, me estoy tomando las cosas, no me estoy tomando las cosas en serio, no sé. Puede haber diferentes motivos. Pero en esta ocasión, tú joven que me estás escuchando, tú amigo que me estás escuchando, quiero convencerte de lo contrario, porque a través de esta parábola, Dios quiere decirte que tú eres su hijo amado. Y hoy el Señor te dice, amado hijo, te dice el Señor, es tiempo de que regreses a casa. ¿Y por qué sé eso? ¿Por qué sé que el amor del Padre es tan grande que te va a volver a recibir de manera que tú no te lo imaginas? ¿Por qué? Por la misma historia. Si yo me voy a Lucas 15:20, mira lo que dice. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió
y se echó sobre su cuello y lo besó. Este es el padre en relación con su hijo. Cuando el padre mira a su hijo que viene de lejos, lo primero que hace el padre es levantarse y correr y lo abraza a su hijo y lo besa en el cuello porque este es movido a misericordia. Y esto es lo primero que entiendas. Él te va a mostrar misericordia. Tal vez tú estás pensando, me va a rechazar, me va a ignorar, pero el Padre Celestial no es como un Padre terrenal. El ser humano comete errores. De repente un Padre terrenal, a lo mejor tu única referencia de Dios es tu relación que tienes con tu Padre terrenal y no es la mejor relación que has tenido tal vez. Pero el amor de Dios está muy por encima. Y la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso me dice, mi querido amigo, eso me dice que Él de hecho va a ser movido a misericordia y te va a abrazar y te va a recibir. Ese es el Padre que nos ama profundamente. El pasaje también dice, como dije hace un momento, que corrió, se echó sobre su cuello y besó a su hijo. ¿Sabes? Esto lo que demuestra es un profundo amor que hay en el corazón de nuestro Padre Celestial. Y quien está dichoso de volver a verte, independientemente de cómo vengas, independientemente de qué tan sucio estés, independientemente de qué tan rechazado te sientas, el amor del Padre es tan grande que te va a volver a recibir. Mira lo que dice Salmos 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabes? Esto es lo que Dios te está diciendo ahora. Él te quiere mostrar misericordia. Él quiere que regreses. Él quiere que vuelvas a tener un encuentro de amor con Él. No tienes que quedarte lejos, no tienes que quedarte apartado ni lejos de su amor. Solo tienes que creer en ese amor, así cual lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció su condición, dijo, estoy mal, estoy en pecado, estoy apartado, tengo que regresar a la casa de mi padre. Simplemente es todo lo que tienes que hacer. No hay nada más que hacer. Porque aunque yo mismo fuera el más justo, yo jamás merecería el amor de mi Padre Celestial, ni su gracia, ni su misericordia. Eso no sería nada para Dios. Dios ama porque es parte de su naturaleza y Él quiere amar y restaurar las vidas. Así que no te pierdas la oportunidad de regresar a casa y volver a tener un encuentro con Cristo. Te estoy hablando aquí si estás alejado de Dios, si estás alejado de tu casa. Hoy es el tiempo de que regreses y acciones y escuches el llamado de tu Padre y vuelvas a Él. En segundo lugar, yo sé que el Padre te va a recibir, pero ¿de qué manera? Él te va a devolver lo perdido. Lucas 15:22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabe lo que el padre hizo con el hijo? Restaurarlo. Lo restauró al hijo. Primero dijo, saquen rápidamente el mejor vestido, y eso muestra la urgencia, el gozo del padre. Él no quería que su hijo pasara ni un minuto más vestido con harapos. Ese no era el deseo de su padre, todo lo contrario. Él quería que su hijo vistiera la mejor prenda, lo más elegante. Eso es lo que quería el padre. Y es lo mismo que el Señor quiere con nosotros. Cuando venimos a Él lejos de simplemente decirnos, pues, te alejaste de mí, así que jamás voy a devolverte lo que aparentemente perdiste. Hablo tal vez del don, hablo tal vez de esa gracia, de ese amor, de volver a ser usado por Dios de una manera particular y especial. Tal vez alguien dice, Dios jamás me va a volver a usar de tal manera porque, bueno, me aparte de Él. Pero Dios dice, no, no, no. Yo me encargo de restaurarte también. No solamente te recibo con amor, sino que yo te restauro completamente. Mira, incluso le pone un anillo a su hijo. Muy probablemente era un anillo con un sello que simboliza la autoridad, que simboliza la pertenencia a la familia. Y ese simple acto del padre es estar diciéndole, tú eres mío, sígueme, ves tras mí, tú eres de mi casa, tú me perteneces a mí. Entonces, el padre definitivamente nos vuelve a restaurar, le cambió las vestiduras, le puso anillo, incluso le trajo calzado nuevo para que volviera a caminar en la senda, en la casa de su padre. Mi amigo que me escucha, es de suma importancia que entiendas esto. El Padre tiene el poder para restaurarte, y no solamente tiene el poder, sino que quiere restaurarte. Él quiere volver a vestirte, Él quiere poner un sello sobre ti, volver a restaurarte, Él quiere volver a ponerte calzado para que sigas con tu misión y tu llamado. Él quiere hacerlo. Simplemente tienes que escuchar el llamado de Dios, tienes que acudir al llamado de Dios.
Él no solamente perdona, sino que también restaura. Todo lo que pensaste que habías perdido para siempre, tu valor, tu identidad, tu propósito, tu lugar en la casa del Padre, Él lo puede volver a devolver y lo va a volver a devolver con gracia, con favor y con amor. Así que no te quedes atrás mirando de lejos, porque no fuiste llamado a mirar de lejos, sino a entrar al trono de la gracia que tenemos. Todo el mundo tiene entrada a ese trono de la gracia para encontrar oportuno socorro de parte de Dios. Pero escúchame, también el pasaje o la historia nos muestra, incluso Él está dispuesto a volver a sentarnos en la mesa. Dice Lucas 15:23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Mira, el padre estaba dispuesto a preparar la mejor comida por su amado hijo pródigo que había regresado, y él le prepararía la mejor mesa para que comieran juntos. Cuando regresas a Cristo, cuando regresamos al Padre, no creas que tu relación con Dios va a ser condicionada ahora. No, 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 para nada. Todo lo contrario, el Señor te abraza y te dice, siéntate a mi mesa, te voy a preparar el mejor banquete para ti, porque eres mi hijo amado y porque regresaste y yo quiero restaurarte y quiero volver a tener una relación contigo íntima, personal. Eso es lo maravilloso de esto. El amor de Dios no es condicional y no va a ser condicional cuando regresemos a Él. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15:10 dice también, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí tienes el punto importante, ¿no? El Señor nos vuelve a sentar a la mesa. No solamente nos perdona y nos recibe con un abrazo y con amor, sino que también nos restaura y Él nos sienta a la mesa para que volvamos a identificarnos con Él y volvamos a tener una relación personal. Pero la decisión está en que tú creas lo que te estoy diciendo ahora, para que vengas a Cristo, tengas un encuentro con Él. Lucas 15:24 dice, porque este mi hijo que muerto era, porque este mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Estas palabras del Padre resumen el corazón de Dios para todo aquel que se ha alejado. El hijo pródigo estaba muerto, estaba en miseria, estaba en pecado, estaba en vergüenza, estaba vacío, pero cuando solo dio un paso de regreso, volvió a vivir. Estaba perdido, sin rumbo, sin identidad, sin esperanza, pero cuando regresó a casa fue hallado, restaurado y abrazado. Y el Señor es lo que te quiere decir ahora también a ti. Tal vez por dentro te sientes muerto, sin fuerza, sin paz, sin propósito. Tal vez te sientes alejado de Dios, te fuiste, te apartaste de tu propósito, el mundo te prometió muchas cosas y al último te diste cuenta que nada de eso tenía sentido y que te dejó absolutamente sin nada. Tal vez has querido volver, pero por la vergüenza, por la pena, por el qué dirán te has detenido. Pero hoy el Padre Celestial te llama por nombre y te dice, aunque estés lejos, yo te estoy viendo. Aunque vengas de lejos, yo te estoy viendo. Aunque te sientas indigno, yo te reconozco. Aunque creas que no te quiero, yo corro hacia ti porque te amo. Él quiere mostrarte misericordia. Él quiere sentarte en la mesa para que regreses a casa. En el cielo hay gozo, hay fiesta. Hay una celebración en grande cuando alguien se arrepiente y vuelve a los pies de su maestro. No importa, escúchame bien, no importa cuán lejos te hayas ido, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán roto venga, no importa nada de eso. El Padre hoy te está diciendo, yo te abro los brazos. Yo te vuelvo a amar, yo te vuelvo a restaurar, yo te pongo vestido, yo te pongo anillo, yo te pongo sandalias de nuevo. Eso es lo que el Padre está diciendo. Amada hija, amado hijo pródigo, el Señor está diciéndote esto a ti. Vuelve a casa, yo te doy vida, yo te encuentro, yo te restauro, yo te amo, pero toma la decisión de arrepentirte, reconoce tu condición, tu necesidad de mí y vuelve a mí. Eso es lo que Dios quiere de ti. Deja de correr hacia la oscuridad, deja de perderte en medio de los cerdos como aquel hijo pródigo y te vas a dar cuenta que hay un amor tan grande de parte de Dios para tu vida. Yo espero de verdad que este mensaje toque las fibras de tu corazón y te haga volver a los pies de Cristo porque Él te ama profundamente y no se ha olvidado de ti. Aunque tal vez tú sí piensas, ya me desechó, ya se olvidó de mí, pero déjame decirte algo. Si Dios realmente se hubiera olvidado de ti y te hubiera rechazado, yo te aseguro que tú no estarías vivo en esta tierra. No estarías vivo. Pero la razón por la que sigues con vida, escúchame bien,
es porque Dios sigue extendiendo su misericordia sobre ti y porque Él quiere que seas restaurado y Él quiere que te vuelvas a Él. Yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo, te acerques a tu Padre Celestial una vez más y tengas un encuentro con su amor. Amado Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Cristo, yo quiero volver a acercarme a tu amor. Yo quiero volver a tener un encuentro contigo, mi amado Jesús. Perdóname si me aparté de ti. Perdóname por haberme alejado. Perdóname por perderme en el pecado, en este mundo. Pero quiero volver a sentir que tu amor y tu misericordia fluye a través de mis venas, de mi ser. La palabra tuya dice que correrán ríos de agua viva, que salten hacia arriba dentro de mí para aquel que ha creído en el Evangelio. Y quiero volver a experimentar eso. Tal como decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por volver a aceptarme. Lléname de tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo. Y permíteme experimentar una vez más la grandeza y la profundidad de tu amor. Amén y amén. Si hiciste esta oración y has regresado a los pies de Cristo, que Dios te bendiga grandemente. Porque tú sigues formando parte del cuerpo de Cristo. Eres un hijo amado de Dios. No digo, tal vez te apartaste durante un tiempo y te perdiste en el mundo, pero Dios te ama. Dios te ama profundamente y Él quiere que regreses a sus pies. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que este mensaje sea de bendición. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que de esta manera te puedan llegar más mensajes. Comparte este mensaje para que más personas lo escuchen, porque seguramente alguien necesita escuchar que Dios lo ama. Algún hijo pródigo por ahí necesita escuchar que Cristo lo siga amando y que Él puede restaurarlo. Amén. Que Dios te bendiga grande.